Bueno, en nuestra estadía en la Ciudad de México el día de hoy vamos a tener un momento de extrema grandeza. La primera parada va a ser el Museo de Antropología, uno de los motivos por el cual siempre he añorado, querido, imaginado estar en la Ciudad de México, el maravilloso Museo de Antropología. Entonces vamos a ir por él. Para llegar acá es la estación Chapultepec de la línea 1 o Rosada del metro, es muy fácil llegar. Llegué desde Bellas Artes, cogí más o menos hice 3 transbordos del metro y aquí estoy. Vamos a ir a conocer la maravilla de los museos, el papá de los museos, como lo llama Diana Uribe, la historiadora famosa colombiana. El papá de los museos, el Museo de Antropología. Como que compartes con la audiencia de Reactor. Vamos a empezar con uno de los cojolites. Este se llama Sembrando Flores. Entonces, salimos acá de el bosque de Chapultepec. Aquí está la Suavicrema, que la llaman así los citadinos. Por allá está todo el Paseo de la Reforma. Por allá se ve el Ángel de la Independencia. Pero el maravilloso y monumental Museo de Antropología queda en dirección izquierda desde la salida. Vamos más o menos 1 kilómetro de aquí para allá caminando. Seguimos nuestra ruta para allá. En el camino está esta escultura, no sé qué significa. Lo único que reconozco de esto es Bakú, la capital de Azerbaiyán. Y en el mismo parque encontramos este monumento, también dice Bakú. Debe ser un homenaje a la ciudad, ¿no? La capital de Azerbaiyán. Y de hecho, en esta escultura se ve un poco como de formas de mezquitas. De hecho, esta parece la Torre de la Princesa en todo el casco histórico de Azerbaiyán. Bueno, ya averigüé. Esas estatuas son de una donación que hizo un expresidente de Azerbaiyán que se llamó Heydar Aliyev. Hizo donación de 2 estatuas, una esa y otra de una escultura femenina. Han sido, según lo que leía, muy controversiales la instauración de esas estatuas, ya que el gobierno de Azerbaiyán no es el gobierno más democrático que hay y el país no es un país que goce con buena reputación en cuanto a derechos humanos. Pero bueno, ahí está, una donación. Una de las estatuas la tienen guardadas porque hubo una protesta en torno a ella. La otra estatua está ahí, pegada donde la vimos. Mientras llegamos disfrutamos de este maravilloso parquecito y hagámosle caso a las indicaciones. Museo de Antropología para allá, pues siga para allá, hermano. No hay excusa para no venir a este museo. Hasta en ciclas se puede venir, hasta en las ciclas públicas, gente. Miren esta maravilla, los famosos voladores de Papantla. No, esto sí es maravilloso. Buenos días, claro que sí. Esto es maravilloso, los famosos voladores de Papantla. Esto sí es tener mucha suerte el día de hoy. Esto viene desde las culturas mesoamericanas. El principal motivo para realizar estos bailes y movimientos en el aire eran para aumentar la fertilidad en sus personas, pero también durante celebraciones importantes. Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2009, porque eso es maravilloso y se tiene que preservar. Estas son las cosas que la humanidad tiene que preservar por los siglos y los siglos. Y aquí el maravilloso Museo de Antropología. Toda una vida soñando para conocer el museo más importante que cuenta la historia mesoamericana. Toda una vida soñando con este lugar y el día de hoy lo vamos a descubrir. Vamos a por él. De todos los lugares del mundo vienen a visitar el Museo de Antropología. Vean la familia asiática aquí felices posando ante el Museo de Antropología, majestuoso, infinito, una maravilla.
Vea este arco iris que se hace acá. Aquí la fila, nuestra fila respectiva, ya vamos a entrar. Y el logo del origen de los mexicas, el águila comiéndose la serpiente posada sobre un nopal, ubicada en una isla sobre el lago Texcoco. Este museo es un homenaje a las culturas precolombinas, a las culturas indígenas. Los cimientos de nuestra cultura siempre van a ser indígenas. Todos somos mestizos, todos venimos de un antepasado indígena, los que habitamos estas tierras. Apenas entramos y antes de pasar a la sala de exposiciones, somos recibidos por una enorme columna tallada con un sinfín de momentos históricos mexicanos, con agua que cae y da ese toque solemne visual, auditivo y hasta sensitivo. Hay mapas por doquier que nos da una idea de los lugares geográficos donde habitaron las distintas culturas precoloniales y donde habitan los actuales pueblos aborígenes. También hay maquetas de una minuciosidad que nos relata la complejidad y la planeación que tuvieron ciudades como Teotihuacán o como Tenochtitlan. Murales en las paredes de grandes artistas nacionales. Los murales en la cultura mexicana es una herramienta importantísima para relatar sus devenires y su propia historia. Los mexicanos y el muralismo van de la mano, incluso desde pinturas precoloniales. Y empezamos a ver y conocer arqueologías, como por ejemplo Chalchiutlicue, cuyo nombre significa la que tiene falda de jade. Era la deidad compañera de Tlaloc y tenía poder sobre las aguas terrestres, como los ríos, los lagos, las lagunas y los mares. Un sinfín de objetos y de repente la presencia del gran dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es como si avalara nuestra visita y como si su presencia estuviera en cada rincón. Nos representa a Quetzalcóatl, la nube de agua, la serpiente emplumada, de donde cae la lluvia que fertiliza la tierra y de la tierra surge la vida. El juego de pelota mesoamericano era un ritual religioso y el juego podía incluir sacrificios humanos, siendo los ganadores muchas veces los sacrificados, todo un honor para ellos. La sala mexica o azteca nos recibe con más de 800 piezas de exhibición. También muchos animales mitológicos nos iban recibiendo y dando la bienvenida en nuestro recorrido. Algo muy interesante y es que muchas de las estructuras y de los hallazgos arqueológicos han sido encontrados durante excavaciones mientras se han ido construyendo las actuales ciudades mexicanas. Por ejemplo, esta que muestra una forma de una pirámide, en el centro un calendario y a ambos costados, en un lado estaba Moctezuma y en el otro lado el dios Tlaloc. Más deidades nos encontramos y una grande y poderosa, Coatlicue en la mitología mexica es una diosa de la fertilidad y a su lado el dios del fuego y el calor. Cuando Coatlicue había encontrado a su hija la luna y a las estrellas, se decidió aislarse viviendo sola en un templo en la cima de una montaña al norte del Valle de México. Esa montaña se llama la montaña, el Cerro de la Serpiente. Entonces una tarde, la madre tierra barriendo, cayó del cielo una pluma preciosa y la guardó debajo de su falda. Siguió trabajando. Al terminar y comer, se recostó y se quedó dormida. Y al despertar, se buscó la pluma y ya no la encontró, sino que la pluma había encarnado, quedando embarazada del sol. Fíjense ustedes cómo muchas
todas las civilizaciones del mundo, siempre los héroes mitológicos o los dioses tienen un origen divino. Entonces, cuando supieron sus hijos, las estrellas y la luna, que la madre tierra había engendrado estando solita, pues se enojaron, se reunieron y todos dispuestos viajaron rumbo al oriente, donde estaba su mamá, con intención de darle muerte a ella y al bebé que esperaba. Conforme se acercaban, pues ella se inquietaba porque sabía que es un cuento. Y el sol dentro de ella la calmaba y le decía: no te preocupes, yo voy a actuar en su momento. Casi al amanecer, cuando las estrellas y la luna llegaron, la tierra se abrió y el sol nació, que es lo que sucede en la mañana. Y el sol, armado con los rayos solares, persiguió a muchas estrellas, la mayor parte de las cuales huyeron, porque cuando nace el sol las estrellas huyen, aparentemente. Y luego a la luna, cada noche le va cortando un pedazo, hasta que muere finalmente, que es la luna nueva. Pero como es diosa, tiene la capacidad de regenerarse. Luego, sin duda, la más fotografiada, la Piedra del Sol o calendario azteca, con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares. Una gran maqueta con pequeños personajes casi vivos y que dan la impresión de que en cualquier momento van a pestañear o van a salir brincando, encontramos en el recorrido. Un día normal en un mercado mexica mesoamericano con habitantes, guerreros, dirigentes, ventas, niños, juegos, maravilloso. En el recorrido también vimos la copia del penacho de Moctezuma. Nos deslumbra con ese tono verde intenso. El penacho real está en el Museo de Etnología de Viena. Los relatores y museólogos son los grandes acompañantes de los recorridos en los museos, y en el Museo de Antropología estuvimos al lado de un gran conocedor de la historia mesoamericana que nos contó con toda su pasión, sus conocimientos, sus experiencias. Así que como consejo, péguense a uno de los relatores o los museólogos que están contando la historia, porque deja de ser solo objetos inanimados puestos detrás de una vitrina para verdaderamente tener una historia, tener un significado, y eso es lo que hace más grande esta colección. El Museo Nacional de Antropología, si tiene algo, es inmensidad. Y es imposible recorrerlo en un solo día. ¿Cómo se podría conocer y expresar más de 4000 años de historia para una sola visita? No es posible. Por supuesto que requiere múltiples visitas. En esta primera visita nos enfocamos en recorrer la sala de Teotihuacán y la sala de los mexicas o aztecas, es decir, la cuarta y la sexta respectivamente. Pero además hay salas de antropología, de poblamiento de América, del preclásico en el altiplano central, de los toltecas, de la cultura de Oaxaca, de las culturas de la costa del Golfo de México, de los mayas y de las culturas de Occidente y Norte. Pero también hay colección de etnografía, es decir, del estudio descriptivo de las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Año 1200 a.C., esta era la concepción de la perfección facial. Una cabeza olmeca. El edificio actual fue construido entre 1963 y 1964 en el bosque de Chapultepec. Aproximadamente recibe 2 millones de visitantes por año en 79.000 metros cuadrados que tiene de área. Pero el primer Museo Nacional de Antropología data del año de 1825. Desde entonces ya había un entendimiento y necesidad de resaltar el origen indígena como la base de la humanidad y la cultura de México. El sacro edificio, o sea, el actual, fue construido en una época en que México se estaba definiendo como país, en donde también el Palacio de Bellas Artes en 1934, el Estadio Azteca en 1966 y la Ciudad Universitaria de la UNAM en 1952, por poner algunos ejemplos,
Todos estos fueron proyectos de construcción de identidad de país y de Latinoamérica inclusive. De ahí radica también parte de la importancia del Museo Nacional de Antropología, de mostrar, de contar lo propio y lo autóctono, así como los museos latinos en general, no compuesto por huaqueos o quitando objetos y arqueologías lejanas de pueblos de otros sitios, sino de lo propio, de lo nuestro y de lo que somos. Acá en este museo la historia de México la cuentan ellos mismos, sobre sus propias costumbres, sobre tradiciones, sus comidas, sus dichas y sus infelicidades, lo que no se puede comprar y lo que es propio por ser milenario y lo que les pertenece. Pero como en México y Latinoamérica aún vive lo indígena, entonces no solo se habla de pasado, no es un museo del pasado, de gente que ya fue, sino también del presente, de lo que es ahora mismo y hasta de lo que será. Porque nuestros países se siguen armando, la historia se sigue edificando, las costumbres se siguen pasando de generación en generación, los sucesos siguen pasando. Latinoamérica está más viva que nunca y en continuo crecimiento. Lo ancestral sigue acá en pleno siglo XXI. Y bueno, no hay palabras para uno describir este museo. Es una obra majestuosa, infinita, maravillosa, es abrumante. No tuve tiempo de recorrerlo todo, es enorme. Me concentré finalmente en la cultura mexica de México, Tenochtitlan, pero hizo falta muchísimo. Este museo es para venir muchas veces, andarlo, disfrutarlo, escuchar los videos interactivos, escuchar a los guías turísticos, hablar con la gente que normalmente vive en esta ciudad y acude constantemente al museo. Yo creo que cada visita a este museo es un nuevo aprendizaje y no va a ser la última vez que venga. Es excelente. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video porque a mí me encanta estar en este museo y nada, espero documentar otra cosa más en Ciudad de México. Chao.